Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El sistema de salud pública de Guatemala se encuentra en una situación crítica, no solo por la crisis de abastecimiento que atraviesa recurrentemente, sino además porque el sistema se ha quedado muy rezagado para atender las necesidades de una población que crece aceleradamente en un contexto de pobreza, poco acceso a servicios básicos y falta de oportunidades. El sistema de salud pública, compuesto por el Ministerio de Salud y el ICS, atendió más de 22 millones de consultas durante el año 2013, la mayor parte por enfermedades respiratorias y estomacales, que podrían prevenirse si las municipalidades y otras instituciones brindaran los servicios de saneamiento básico que necesitan miles de comunidades del país. El gasto en salud se ha incrementado de 3.5% del PIB en 1995 a 6.7% en el año 2012. La mayor parte de ese incremento se ha realizado en la contratación de servicios privados de salud, ya que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública tan solo se ha incrementado de 0.87% a 1.17% del PIB durante este periodo. Si se le suma el presupuesto del ICS, el gasto público en salud en Guatemala alcanza 2.4% del PIB, por debajo del promedio de América Latina, que es de 4%. Si la falta de recursos no fuera suficiente, la opacidad en las compras millonarias de medicina, la contratación discrecional y descontrolada de personal y la gestión poco eficiente de los recursos disponibles agrava la situación. El sistema de salud es visto como una parte importante de las redes de corrupción que afectan a este país. Todo esto presenta un panorama desolador para los millones de guatemaltecos que tienen que acudir cada año al servicio de salud pública. El sistema de salud de Guatemala necesita de una profunda reforma que garantice el uso adecuado y transparente de los recursos, así como la implementación de un servicio de salud de alta calidad que brinde a los guatemaltecos una mejora sustancial en su nivel de vida. No podemos darnos el lujo de seguir con un sistema de salud colapsado y en constante crisis. El sistema de salud de un país puede ser una cuestión de vida o muerte para la ciudadanía. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a hablar de la salud, cómo está el sistema de salud en Guatemala. Y como si no tuviéramos suficientes problemas, también en el sector salud tenemos crisis de alguna forma permanentes que hay momentos en los que se agravan. Y vamos a hablar ahora cómo está la salud en Guatemala. Tenemos para discutir este tema al licenciado Luis Linares, él es secretario ejecutivo de ACIES, al doctor Gustavo Estrada, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, al doctor Juan Carlos Verdugo, director ejecutivo del Instituto de Salud Incluyente ICIS, representante también de Médicos Mundi Navarra en Guatemala. El ingeniero Marco Tulio Sosa, exministro de Salud Pública. Señores, bienvenidos a Dimensión. Gracias. Los datos que hay sobre la salud en Guatemala son dramáticos. Tenemos muchos problemas. El porcentaje del presupuesto que se invierte en salud en Guatemala está muy por debajo del estándar en América Latina. Sabemos de las deficiencias y las decadencias que hay en básicamente todo nuestro sistema, con falta de medicinas, falta de atención. En fin, la gente sufre realmente por cómo está el sistema de salud. Ingeniero Sosa, ¿cuál diría usted que son los principales problemas en este momento que hay en el sistema de salud? Me gustaría, si me lo permiten, hablar en general del tema, no solo este momento. Este momento es consecuencia de lo que ha venido sucediendo en el país, principalmente, en mi opinión, en dos temas importantes. Uno es la inadecuada decisión política de cómo manejar el presupuesto de la nación en términos de qué recursos asignarles a salud pública. Y la otra es la falta de continuidad de políticas públicas. Si nosotros como país tuviéramos una decisión política de una asignación adecuada a un Ministerio de Salud Pública, entendiendo que hay que compartir el presupuesto con otras entidades del Estado, pero dándole prioridad porque la salud pública es prioritaria, podríamos, con la continuidad de las políticas públicas, lograr con el tiempo avances importantes. Desafortunadamente esa continuidad no existe y entonces o hay ausencia de resultados o problemas recurrentes.
Licenciado Linares, en Guatemala mucha gente tiene que ir a resolver sus problemas de salud a la parte privada, ¿verdad? La práctica privada. Otra parte de la población pues intenta ir al ICS para que resuelva sus problemas y otra parte a lo que es el Ministerio de Salud y su estructura. Pero principalmente lo que es Ministerio de Salud y el ICS de alguna forma están divididos sirviendo a una parte de la población, mal que bien, y esto pues crea desorden y falta de coordinación. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Bueno, yo creo que no deberá crearlo. El ICS es un instituto de seguros que atiende a la población que está afiliada, que está pagando el seguro. El problema es que el porcentaje de población que cubre el ICS es sumamente bajo, es más o menos 2,5 millones de derechohabientes tiene el ICS, lo que incluye a los afiliados, a las esposas y a los hijos menores de 7 años. Entonces queda de los 15 millones de guatemaltecos, quedan 12,5 millones para ser atendidos, que tal vez un número equivalente, 2,5 millones, tienen capacidad de compra de los servicios privados de salud. Entonces quedan 10 millones de personas como la clientela del sistema gratuito de salud. Y este sistema dispone comparativamente de más o menos la mitad de los recursos de que dispone el ICS. Entonces hay un enorme desbalance. Ahora, si nosotros tuviéramos una mayor cobertura de la seguridad social, pasaría como en Costa Rica, que Costa Rica destina a salud el 6.5% del PIB, nosotros el 1.2%, o sea, 5 veces más Costa Rica. Pero el 90% de la población atendida en Costa Rica, una gran mayoría son contribuyentes a ese programa. Entonces eso descarga también un poco al sector público, pero aquí no solo tenemos una gran demanda por parte de la población, tenemos pocos recursos y el mayor problema, aparte de la falta de continuidad de las políticas que mencionaba el ingeniero Sosa, está el problema de la pésima administración. El viceministro hablaba de 50,000 empleados en el ICS, de los cuales la mitad están presupuestados y el resto por contratos, que es una gran bolsa donde ahí se puede meter las personas que uno quiera con los sueldos que se quiera. Pero según los datos que hay, un estudio reciente que dio el Ministerio de Salud Pública, son 31,000 empleados, o sea que ni siquiera ellos saben cuántos empleados tienen en este momento. Y la gran mayoría, como decíamos, están bajo esas modalidades de contrato temporal que tienen el problema de inestabilidad, de pagos atrasados y de la discrecionalidad para fijar los sueldos. Entonces se vuelve una piñata para uso del funcionario de turno. Sí, eso es muy grave. Doctor Verdugo, las primeras 4 causas de morbilidad general son infecciones respiratorias agudas, gastritis, parasitismo intestinal e infecciones de las vías urinarias, lo que representa un 75% del total de las consultas. Al realizar acciones preventivas se lograría reducir significativamente las mismas. ¿Qué papel deben jugar las municipalidades y otras instituciones para prevenir enfermedades en la población y con ello reducir la presión que hay sobre el sistema de salud? ¿Cómo lograr la colaboración de las municipalidades si tienen una autonomía que les permite seguir pues, una agenda que no necesariamente vaya en conjunto con un plan de nación? Es muy interesante la pregunta de inicio. Precisamente cuando hablamos de salud pública, hay que plantear que la salud pública abarca lo que son los condicionantes y determinantes de la salud, que estamos hablando de aspectos sociales, económicos, que van más allá del quehacer de las instituciones de salud, como el Ministerio y la Seguridad Social, en este caso el ICS. Y entramos al ámbito donde las municipalidades, por ejemplo, con proyectos de agua, proyectos de saneamiento ambiental, pudiesen tener un impacto muy importante en la salud pública. Es decir, la salud pública finalmente es una responsabilidad intersectorial y así debiese ser tratada. Y entonces, la normativa, digamos, el marco legal del país da para que las municipalidades, y de hecho es la obligación de ellas, el trabajar en esos ámbitos. Ahora, hay un punto muy importante, y es que la salud en Guatemala ya va más allá de estas enfermedades carenciales e infecciosas, sino estamos entrando a lo que se le llama la complejización epidemiológica. Estamos teniendo problemas de hipertensión, problemas de diabetes, todo lo que son las crónico-degenerativas. Tenemos enfermedades nuevas como el ébola, por ejemplo. Y entonces, no solo estamos con las de siempre, con los mismos daños y riesgos de siempre, condicionantes, sino que cada vez el perfil se hace más complejo y es donde necesitamos un sistema de salud realmente fuerte para soportar esta carga. Sí.
Doctor, ¿en cuánto tendríamos que subir el número de doctores, digamos, para mejorar el servicio? También hospitales, ¿cómo tendrían que mejorar los insumos para mejorar la atención médica a la población? Bueno, hay un estándar internacional que dice que por cada 100.000 habitantes deben haber 25 médicos, enfermeras o parteras, juntos. Esto resultó de un estudio en África y en otros países donde demostraron que a partir de esa densidad por población podían mejorar las condiciones de salud. Sin embargo, eso... ¿sí? ¿En Guatemala en cuánto estamos? En Guatemala estamos en tres proveedores de servicios en relación a... Y el estándar debiera ser 25. Debería ser 25. Sin embargo, Guatemala, la capital, Zacatepec y Quetzaltenango tienen más médicos que Nueva York en densidad de población. Es decir, están aquí todos concentrados por razones difíciles de no justificar, ¿verdad? Los médicos también son personas que quieren tener acceso a educación para sus hijos y demás, pero casi todos están concentrados aquí y no hay incentivos para trabajar donde de veras hacen falta. Pero también hay que tomar en cuenta que los resultados en salud pública no dependen de los médicos. Básicamente hay un estudio muy viejo ya, canadiense, que le atribuye cierta proporción a cada una de estas variables. Y los médicos es la más bajita. En realidad lo que más importa son las condiciones de vida de la gente. Si la gente mejora en sus condiciones de salud, de salubridad, en educación, en salario y todo esto, se obtienen mejores resultados en salud. Entonces, sí se necesitan médicos, por supuesto. Guatemala produce una buena cantidad. Ya. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es salud pública. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es salud pública. Yo tal vez quisiera abrir la mesa para que ustedes participen y vayamos, pues, de alguna forma haciendo un análisis de lo que tenemos hoy en lo que es el sistema de salud y los grandes problemas, ¿no? que son algunos, y luego por dónde podríamos encontrar las soluciones, ¿no? Los alivios a este problema tan serio. Elic Linares quería mencionar algo respecto a lo de las municipalidades. Empecemos por ahí. Sí, efectivamente, la competencia que mencionó el doctor Verdugo de agua, saneamiento ambiental, que incluye drenajes, depuración de aguas servidas, desechos sólidos, es una responsabilidad municipal. Y la Constitución, en el artículo 157, que tiene lo del situado constitucional, habla que tienen que dedicar una parte de esos recursos a proyectos de educación y de salud preventiva. Entonces, hay un gran vacío en cuanto a indicarles a las municipalidades que además de agua, saneamiento, desechos sólidos, por ejemplo, podrían encargarse de las campañas de vacunación y otras actividades que tienen que ver con la salud preventiva. Porque el problema es que las municipalidades manejan tanta plata como el resto del Estado para inversión. Son como 8,000 millones de quetzales al año. Y de eso, según un estudio que se hizo hace unos 4 o 5 años, solo el 10% destinan a agua y saneamiento o a gasto en salud. Y mientras tanto, por ejemplo, ahora el alcalde de Misco está anunciando que va a construir el estadio del municipio, cuando en ese municipio seguro hay problemas de transporte, hay problemas de agua, hay problemas de drenajes. Entonces, la autonomía es cierto que es para decidir qué se hace, pero las municipalidades están obligadas, según la misma Constitución, a coordinar sus políticas con las políticas sectoriales del gobierno. Entonces, lo que no ha habido aquí es suficiente capacidad para, tenemos que decirlo así, poner en cintura a las municipalidades y hacerlas que destinen los recursos cuantiosos que manejan a temas prioritarios, que son de esto de las condiciones de vida que mencionaba el doctor, básicas para la salud. Sí. Ingeniero Sosa, corrupción es el otro gran problema en el sistema de salud, que ya se suma al tema de incapacidad y de falta de recursos. Un tema trascendental en ese sentido es un buen servicio civil. Guatemala carece de un buen servicio civil. Y no estoy diciendo que hay que cambiar necesariamente la ley de servicio civil. Tal vez en algunos temas podría cambiarse, pero la verdad es que depende mucho de la voluntad política de llevar a cabo un buen servicio civil. Y eso tiene que ver obviamente con la incapacidad de gestión y con los problemas de corrupción. No se respeta a la institucionalidad. El país por años ha invertido en gente de muy buena calidad en el gobierno, pero no los toman en cuenta, o peor aún, los despiden.
o se van por razones obvias de que no están desenvolviéndose como deberá ser a trabajar fuera de la institución del gobierno. Guatemala tiene instrumentos desde finanzas públicas, que es el rector en estos temas, para manejar un buen sistema de compras, no solamente en el caso de salud pública, en todos los casos. Y hay sistemas como el CIAF, que tiene suficiente desarrollo, que si existe la voluntad política de llevarlo bien, puede ayudar muchísimo a mejorar no solamente la transparencia, sino la eficiencia en las compras. Sobre todo porque uno, desafortunadamente, siempre va a trabajar con recursos financieros escasos y con recursos humanos también escasos. Entonces uno tiene que privilegiar el uso adecuado de los recursos financieros a través de los sistemas que ya tiene el país, y además fortalecer el servicio civil para poder contar con la gente idónea para una buena gestión. Sí. Aquí hablamos del ICS y del sistema de salud pública, que se supone que tiene que atender a la población. Sin embargo, sabemos también que solamente una parte importante de la población económicamente activa, cerca del 20%, tiene acceso a estos servicios. ¿Qué hace el resto de la población para curarse y resolver sus problemas de salud? Pues, bueno, una forma muy fácil de darse cuenta de qué hace la población es analizar el gasto en salud del país. El gasto en salud en su mayoría es privado en este país. La mayoría de ese gasto es de los bolsillos de los ciudadanos, comprando servicios en farmacias, en médicos privados, en clínicas. Y finalmente, esa búsqueda incesante de la población para resolver sus problemas de salud se hace de una manera muy ineficiente, porque ellos gastan mucho dinero, de acuerdo a su presupuesto familiar, para una atención que quizá no les resuelva con la calidad que se merecen. Entonces, realmente hay la mayor parte de la población busca, por donde puede, utilizando al mismo tiempo el Ministerio de Salud, utilizando muchos servicios de ONGs, de parroquias. Finalmente, lo que se da a nivel local, se da mucho fraccionamiento, y la segmentación que usted planteaba de Seguridad Social, el Ministerio y otros proveedores, hace que la población se mueva de una manera muy diversa, muy heterogénea, y gastando bastante dinero, como digo, con una calidad de atención bastante precaria. Doctor, si tuviéramos que diseñar desde cero cómo debiera ser el sistema de salud de un país como Guatemala, ¿por dónde empezaría usted? Qué pregunta. Sí, hombre, está un poco dura, pero... No, quizás lo que habría que hacer es empezar a resolver las enormes brechas que tenemos. Guatemala, por ejemplo, plantea los servicios públicos, hay un estándar, de nuevo, que debe haber un puesto de salud, es un establecimiento de resolución mínima por cada 2.000 habitantes. Guatemala tiene 1.100 algo puestos de salud. No sé si abiertos todos, pero eso tiene. Ahora, si uno hace la conversión, Guatemala tiene los servicios públicos que debería tener para la población de 1950. Es decir, que hemos dejado de construir, hemos dejado de proveer servicios. Yo creo que esa sería la primera tarea, crear o proveer un primer nivel integral y fortalecido. Cuando digo primer nivel es el nivel de captación de la gente y de resolución más limitada para luego ir derivando a niveles más complejos. Guatemala, a partir de los finales de los 90, dejó en manos de ONGs, por ejemplo, la provisión de servicios y suspendió cualquier nueva construcción. Entonces, 16 años más tarde, estamos en una situación complicada, donde usted vio la crisis de las ONGs de salud. No estaban proveyendo servicios, tienen un modelo basado en la provisión una vez al mes de un paquete limitadísimo solo a mujeres embarazadas y niños con problemas respiratorios. El resto de la población, es decir, mujeres con problemas no reproductivos, hombres, adolescentes, adultos mayores, están fuera de la cobertura del sistema. Quizá esa es otra tarea importante. No solo reconstruir el primer nivel, sino que desarrollar un distinto modelo de atender. Un modelo más integral, más horizontal y no tan focalizado, porque ya está, hasta el Banco Mundial lo dice ahora, ya no tenemos que focalizar en salud. Tiene muy malos resultados dejar fuera a toda la población y solo hacer algunas cosas. Cuando el ingeniero decía que no tenemos políticas públicas permanentes, hay que matizarlo. Guatemala tiene 25 años con la misma política de salud, atendiendo solo mujeres y niños. Y de estos, algunas cosas. Y lo demás ha estado como olvidado. Entonces son cosas que hay que hacer. Y lo otro importante es, si estamos tan atrasados en el ir haciendo crecer nuestra infraestructura para el tema de salud, el hablar en un país como Guatemala, de regresar a cosas básicas como medicina preventiva. O sea, cuáles son todas las prácticas en nuestra vida diaria que debemos implementar
para evitar tener que ir al doctor, que en un país como este es peligroso ir al doctor en algunos casos, ¿no? Por algo lo dicen matasanos, ¿no? Pero pues el tema de regresar a una cultura de medicina preventiva, de buenas prácticas de vida, lo que comemos, el hacer ejercicio, el tener una mentalidad con ciertas convicciones que nos ayuden a estar mejor, etcétera. Lick, ¿usted por dónde vería eso? Sí, verdad, son condiciones de vida que están determinadas también por la capacidad económica de las familias. O sea, una familia que puede alimentarse bien, que vive en una casa en donde no hay hacinamiento, en donde tiene piso de cemento, tiene iluminación, tiene ventilación, está resguardada del frío, una familia que tiene capacidad para recrearse, para hacer deporte, en fin. El problema nuestro es también, al final de cuentas, problema de la pobreza y la desigualdad que existe en nuestro país. Pero se sabe y a eso se suma el problema de los escasos recursos públicos destinados a ello y lo que mencionaba Maco, de la corrupción, de la ineficiencia. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el año pasado el 80% de sus compras fueron sin concurso. O sea que nuevamente otro bolsón, como el bolsón de personal que tienen para manejarlo a su antojo y también el bolsón de compras. Y entonces ahí no se sabe qué se compra. Los médicos en los centros de salud de que se quejan, de que les mandan medicinas que no les sirven, porque compran a lo que en un momento dado representa el negocio para el funcionario, para el ministro, no lo que necesitan las unidades que están atendiendo a la gente. Hoy decían que en el Hospital General no había aguantes para los médicos. Entonces, hay una cantidad pequeña de recursos, pero si ellos son mal empleados, mal orientados y encima de eso con jugosas comisiones de por medio, pues el resultado es esta crisis permanente de la salud que se manifiesta cada vez que hay que estalla la burbuja, pero la crisis en los servicios de salud públicos es permanente en materia de administrar la escasez. Sí. Ahora, se sabe de algunos estudios que dicen que en el área rural, por ejemplo, la gente que logra tener una vida pues, al aire libre, que es cierto, a veces con problemas de subsistencia, para una alimentación considerada urbana de alto nivel, pero digamos las clases sociales que sí logran tener cierto acceso a cierta alimentación básica, vivir al aire libre, que hacen bastante ejercicio porque tienen que caminar mucho, son personas que logran un nivel de vida, un nivel de salud muy aceptable y logran esto de la prevención, que es lo que ya no se hace en los centros urbanos, pero que se come mal, no se hace ejercicio. El 50% de los niños tienen desnutrición en Guatemala. Claro. O sea, que no es un problema de hábitos de vida, es un problema que va mucho más allá. Así es. Pobreza profunda, que es un tema pendiente de resolver, ingeniero. Sí, miren, hablando de la continuidad de políticas públicas no significa no irlas mejorando. Lo que no se debe hacer es interrumpirlas, porque entonces tenemos el problema recurrente de que nunca terminamos de terminar, valga la redundancia, algo. Nosotros iniciamos el programa de gestión de cobertura con las ONGs y lamentablemente en el camino, no todas, porque hay ONGs serias, incluso nosotros trabajamos mucho con las iglesias, que tienen en distintas áreas del país, de verdad, institucionalidad muy, muy interesante y con mucho amor al prójimo. Y desafortunadamente algunas ONGs en el camino se prostituyeron. Entonces nunca logramos, por la falta de continuidad, que el sistema pasara a una segunda etapa. Desgraciadamente, cuando uno está en el ministerio, lo primero que se da cuenta es que los recursos no alcanzan. Yo me recuerdo muy bien una frase del presidente Arzú, cuando nos convocó a nuestro primer gabinete, y decía, miren, ustedes que vienen del sector empresarial o del Congreso, como era mi caso, yo había sido empresario y después fui diputado, creen que al gobierno nada sirve y no es cierto. Lo que sí es que van a encontrar situaciones que, por más que quieran, no van a lograr realizar, y es el tema de los recursos. Nosotros, en una segunda etapa del programa de gestión de cobertura, creamos en el segundo nivel los CAIMIS, eso fue ya en el gobierno de Óscar Bechet, que le daban respuesta más institucional a los problemas de salud primaria. Eso era un segundo nivel de atención que debió seguir progresando. No teníamos los recursos, y creo que el país todavía no los tiene, para poder tener estos centros en todos lados. Yo tenía una frase, decía, miren, no llevemos paredes, llevemos salud. Porque aquí la vocación era hacer puestos y centros de salud, aunque no tuvieran nada. Ni había personal de ninguna naturaleza, ni había insumos. Entonces la idea fue trabajar con las comunidades y llevar salud.
Cuando logramos el sistema, pues, creamos los famosos centros de convergencia, pues eso era después, cuando ya aseguramos que había un sistema. Y por eso, derivado del MICH, que vinieron las brigadas cubanas, nos animamos a hacer un convenio con Cuba para poder llegar a lugares muy lejanos y tener médicos institucionales que guatemaltecos no iban a ver. No podíamos tener ni ginecólogos, obstetras, ni teníamos anestesiólogos menos, cirujanos, médicos internistas en esos lugares. Por ejemplo, Xiwan, que fue uno de nuestros primeros proyectos. Los cubanos sí. Entonces nosotros, como no disponíamos del recurso humano guatemalteco, empezamos a traer a los cubanos. No fue una cuestión fácil, se tuvieron que adaptar, pero con muy buenos resultados. Me recuerdo de Cuilco, que fue otro de los proyectos que creamos, la alegría, ahí sí teníamos bastantes médicos guatemaltecos, la alegría de haber podido llevar a cabo una cesárea, que era impensable en esos lugares. Una cesárea en el sentido de cuando de veras se necesita atender a una madre porque va a perder el niño o se va a perder la madre. Pero son procesos. Lo que pasa es que pierden continuidad. Y el otro tema es el clientelismo político, ¿verdad? Nosotros no teníamos los recursos para hacer bonos de solidaridad y ahora son bonos seguros, transferencias condicionadas, fertilizantes, se pueden fertilizantes, todo el mundo dice que es lo peor, pero sigue habiendo porque es clientelar. Entonces esos recursos, si se distribuyeran de mejor manera, podríamos nosotros lograr entonces rendir en otros lados. Y por el otro lado también el clientelismo político nos ha llevado a hacer crecer los ministerios con gente que es administrativa, pero administrativa entre comillas. Sí. El asistente del asistente, el asistente del asistente. Si ojalá, nosotros trabajábamos más o menos con 22,000, 23,000 personas en salud pública, recursos humanos. Hoy son 49,000. Sí, siguen sumando. Vamos a publicidad. Pero no son médicos ni enfermeras, ¿verdad? En un momento para seguir en Dimensión con Salud Pública. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, salud pública. Hablando esto de diseñar, rediseñar o rescatar un sistema de salud pública en un país como Guatemala, donde hay tantas deficiencias acumuladas y tantos problemas y sobre todo poca infraestructura, pues uno tiene que ver, digamos, las distintas amenazas que hay, ¿no? Una población muy importante del país con extrema pobreza, con falta de atención, falta de infraestructura, falta de ingresos, y a eso hay que sumarle la parte de las enfermedades. Hablemos brevemente de cuáles son las amenazas que nos dan, digamos, problemas en estos momentos y hacia el futuro. Doctor. Pues cuando estamos hablando de alternativas de salud y vemos la problemática tan compleja que hay, yo creo que tenemos que tratar de ver la realidad que estamos atravesando, porque esa idea que teníamos hace unos años, donde las personas que vivían en áreas rurales, campesinas, tenían una mejor condición de salud que los urbanos, que a lo mejor éramos obreros en fábricas. Eso se ha ido modificando bastante. Hoy en día prácticamente, yo diría que en toda Latinoamérica y en los países de todo el mundo, está aceptado de que lo que hay realmente en la población, independientemente de su estrato socioeconómico, digamos, o clase social, es que existe la presencia de todas las enfermedades y entonces vemos en la pobreza aspectos muy deteriorantes como la desnutrición en Guatemala, que somos los primeros de América Latina, pero también vemos niveles de obesidad altísimos en la misma población. Y la obesidad está relacionada con hipertensión, con diabetes. Entonces, realmente cuando buscamos una alternativa, un poco lo que decía el doctor Estrada, no podemos ir pensando solo en atenciones materno-infantiles o focalizadas, sino que finalmente a lo que nos estamos enfrentando es a una situación tan compleja que la respuesta del sistema de salud debe ser de esa estatura. Entonces, debemos tratar de generar accesos universales a esa complejidad epidemiológica. Eso parece que no fuera posible, pero realmente hay experiencias donde nosotros podemos desarrollar intervenciones bastante integrales, donde podemos trabajar, por ejemplo, una familia trabajando con todas sus prioridades. Por ejemplo, hay programas familiares probados en Latinoamérica, aquí en Guatemala los tenemos, que nos permite, por ejemplo, trabajar con mucha eficiencia y eficacia toda la complejidad epidemiológica. Entonces, es bueno tratar de irse distanciando de la idea esta de que en Guatemala el gran problema son las infecciosas y la desnutrición, porque finalmente
a lo que nos estamos enfrentando es a una bomba de tiempo, porque la salud pública finalmente, al no atender, por ejemplo, las crónico-degenerativas, las enfermedades como cáncer, otras degenerativas, ¿verdad?, que se encuentran en la población, eso se va acumulando, por ejemplo, como una bomba de tiempo. Un caso que en El Salvador apareció en los últimos años fue el caso de la insuficiencia renal crónica. Uno puede suponer que tenemos datos de insuficiencia renal crónica altísimos en Guatemala y son cosas que no se ven y no se tratan. Todo esto, si no lo tratamos, puede ser que en unos años tengamos problemas muy serios. Y el ébola, que nos asusta tanto, y con razón hay que tratar de prepararse para este reto, el ébola se va a quedar chiquito comparado a lo que ya está pasando en el país y todos estos daños y riesgos que no estamos trabajando en el país. Sí. Entonces, doctor, cuando hablamos de rediseñar el sistema educativo, el sistema de salud, y vemos la falta de educación que hay, la falta de crecimiento económico, ¿se puede llegar a la conclusión de que al final un sistema de salud solo se puede ir mejorando y fortaleciendo conforme el país va desarrollando? Seguramente. Digamos, uno no puede pensar en el sistema de salud como una isla. En realidad es el resultado del desarrollo del país en su conjunto y del Estado. Es decir, de hecho, los problemas en la educación, en la seguridad, en el área agrícola y la salud comparten causas, comparten condicionantes. Entonces, sin duda, no podemos pensar en el país en mejorar solo el sistema de salud si no mejoramos otras cosas, como se han hablado aquí, temas de transparencia y combate a la corrupción, temas de combate a las desigualdades y la inequidad, ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí yo creo que también hay que tener claro es que Guatemala tiene casi el 6% del PIB como gasto total en salud, lo que se aproxima mucho al límite inferior bueno. Es decir, países arriba del 6% de salud del PIB mejoran sus condiciones de salud. El problema de Guatemala es que casi todo es gasto privado, por la ausencia de servicios públicos. Entonces, esta ausencia de servicios públicos, es decir, ausencia del Estado en todas las comunidades, en todos lados, sí creo que debe ser parte integral de cualquier esfuerzo que seguramente se puede empezar a hacer paralelamente en el proceso de desarrollo. Hay un tema que tiene que ver con lo básico, inversión y empleo. Y uno lo ve en el altiplano cercano, donde gracias a las exportaciones no tradicionales ya la gente no depende del gobierno. La gente depende de sí misma porque han logrado crear ciertos niveles de riqueza. Eso por un lado. Eso es vital para cualquier país. No hay manera que logremos una mejora del país si no tenemos suficiente inversión económica y empleo. Pero mientras eso llega, sí es importante tener un causal de salud pública efectivo. Pero también aquí hay una decisión ideológica. Hay un fundamento ideológico. ¿Qué clase de atención va a prestar el sector público? ¿A qué se va a orientar? Entonces, podríamos decir, bueno, enfoquémonos en lo básico. Salud, educación, seguridad. Eso. Pero entonces tenemos los guatemaltecos la ciudadanía que decidir cuál va a ser el enfoque estratégico del país. Porque no tenemos los recursos para entrar. Miren, nosotros ya pasamos por el sector público y uno ahí se da cuenta. Nosotros éramos muy serios como gobierno. Hacíamos nuestros planes operativos anuales, mandábamos la negociación con la DTP, Dirección Técnica del Presupuesto. Y me recuerdo que una vez Irma Luz Toledo Peñate, que fue una gran ministra que nos hace mucha falta, y murió a una edad muy temprana, después de todo lo que habíamos requerido los ministerios, que había sido un trabajo muy serio, nos puso el panorama en el salón de gabinete. Con todos estos planteamientos y necesidades que ustedes tienen en sus ministerios, lo que nos da el ingreso tributario es tanto, más todos los demás ingresos que no son tributarios. O sea que tendríamos que financiar eso con déficit. Entonces fíjense que la devaluación andaría por aquí, no me recuerdo las cifras, pero digamos que si estábamos al 6 por 1, digamos llegar como al 9. Las tasas de interés, entonces miren, por más que ustedes tengan tantas necesidades, no se puede. Sí, pero entonces regresamos a replantear con los ingresos que creíamos podían ser. Sí, pues, pero esa es la resignación en la que no vamos de caer, porque un presupuesto pobre solo nos va a dar como consecuencia servicios pobres y un país pobre que no va a poder resolver los problemas básicos que tiene que atender el Estado, de la población que la gran mayoría, y eso se da incluso en los países desarrollados, no tiene capacidad para
satisfacer las necesidades básicas por sí misma. Pero está para ese incremento de los ingresos del Estado está el primer paso, creo yo que es fundamental como condición necesaria, que haya probidad en el manejo de lo que tenemos. Porque de lo contrario no se le puede pedir a la población que pague más si estamos viendo los abusos intolerables y ofensivos. Entonces, hay necesidad de aumentar los recursos del Estado definitivamente, pero mejorar la eficiencia y la calidad con que se gastan. Y entonces ahí vienen estas decisiones en cuanto a qué se va a atender. Yo creo que no es solo el tema de la salud preventiva, el primer nivel de salud, porque la gente al final, tarde o temprano, necesita llegar a un hospital. Entonces es toda la pirámide la que tiene que funcionar. Por ejemplo, el doctor mencionaba que tiene 50 años la infraestructura educativa. Hay 2 hospitales nacionales. ¿Cuándo se abrió el último hospital nacional? El Roosevelt fue en el año 45, 47. Cuando Guatemala tenía 200,000 habitantes, tenía la capital de Guatemala y 4 millones el país. Y ese mismo hospital, junto con el San Juan de Dios, que tiene 400 años, son los mismos que están dando el servicio de especialidades a todo el país. Con eso, imposible que podamos resolver los problemas. Pero ahí viene la falta de continuidad. Nosotros dejamos los estudios hechos y el préstamo, con todos los requisitos del BID, con un nuevo modelo de gestión hospitalaria, para desarrollar 3 hospitales descentralizados en el Distrito Metropolitano. Pero los que hicieron sobrevalorar, dicen el gobierno, no hay o el anterior, no hay ni uno. Se quedó todo, ¿sí? Asumiendo que el próximo gobierno iba a encontrar todo eso, precisamente porque ya los 2 hospitales nacionales de especialidades no se han abasto. Sí, quizás, bueno, el tema que estamos tratando es muy interesante, porque cuando tratamos de analizar qué hacer en Guatemala con los recursos que tenemos, yo creo que hay que reconocer que si estos recursos se gestionaran bien y el modelo de atención se definiera de una manera diferente al que tenemos, al que Gustavo describía, ¿no? Un enfoque materno-infantil, con una precaria red pública de servicios. Si hay una reorientación a un fortalecimiento de primer nivel, el primer nivel, cuando se fortalece, prácticamente racionaliza lo que es el segundo y el tercer nivel de atención. Es decir, los hospitales hoy en Guatemala, especialmente Roosevelt y San Juan, son los que llevan el mayor cúmulo de presupuesto, es lo que ejecutan, los que concentran la mayor ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. Sin embargo, la atención que se brinda es una atención, usted va a la emergencia y hay una atención de primer nivel, es decir, atendiendo infecciones respiratorias. ¿Cómo hacemos para que ese hospital tenga una buena gestión? Porque uno puede formular una buena gestión, pero si no hay una red que racionalice la atención para que esa gestión buena se dé, pero si a usted le llegan personas con problemas de primer nivel, por más que diseñe mejores modelos de gestión, no va a poder resolver el problema hospitalario. Es decir, va a ser totalmente ineficiente lo que está ahí ocurriendo. Entonces, básicamente, yo creo que parte del secreto de esto, que no es un secreto, sino es algo conocido en otros países, es ver la red total de servicios. Ver los niveles, también se habla de redes integradas de salud. Saber que la inversión más eficiente es la de primer nivel, es la que mayor calidad de vida da a la población, y consecuentemente ese CAIMI de Cuilco, ¿verdad?, puede atender a esas cesáreas, pero porque llegan esas mujeres en riesgo. Pero si no hay un primer nivel fortalecido, ese centro de atención materno-infantil de Cuilco no puede operar para lo que está hecho, que es lo que le pasa a los hospitales. Entonces yo creo que el primer punto es ver la red completa y ver que el primer nivel finalmente sería la inversión más eficiente para el país. Esa es una clave que yo creo que los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que afrontar. Y yo creo que tenemos que reconocer que tenemos que hacer crecer la capacidad de la infraestructura pública. Y en este caso el Ministerio de Salud es prácticamente la institución que está abocada a eso. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión con Salud Pública. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la salud pública. O sea que el problema que tenemos es grave y sí podemos afirmar con alguna certeza de que hay demasiados guatemaltecos que se mueren innecesariamente sin haber tenido la oportunidad de ser atendidos. Y sabemos que esto hay casos prácticamente todos los días en muchos lugares de Guatemala.
Si hablamos también de que un sistema de salud pues, puede ir mejorando realísticamente hablando conforme el país va desarrollando, pues la verdad que amolados estamos, como dirían, porque el país se está desarrollando de una manera muy lenta, muy ineficiente, o sea, tenemos grandes deficiencias. El sistema de salud, en todo caso, debería ser una de las prioridades de un gobierno, porque claro, es un problema que es crítico y que representa un inminente riesgo a la vida, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancamos para tratar de que se rescate todo esto que está mal o que se ordene? ¿Por dónde se empieza? Yo creo que habría que considerar como dos dimensiones de esto. Una, por supuesto, es el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Y esto pasa por todo lo que ya hablábamos de transparencia, fiscalidad y tal. Pero hay otra parte que creo que es el tema de la ciudadanía en salud, que casi no se considera. Es decir, en el tema de educación, por lo menos todos estamos felices y sabemos, tenemos metas claras de primaria para todos, mejor universidad para todos, pero en salud no hay como mucha sustancia en lo que queremos. De hecho, Guatemala no ha definido metas sanitarias. Guatemala no ha logrado definir qué quiere en términos de salud y a qué plazo. Entonces, no hay como un conocimiento popular o, digamos, convencional de qué queremos en salud. Y en ese sentido, la ciudadanía tampoco se cree la salud como derecho. Es decir, va casi como una caridad, lo poquito que puede conseguir en el ministerio, pero aquí en Guatemala no se logran ver demandas por la salud, excepción de sindicatos de sus salarios, ¿verdad? Pero demandas por una buena salud de la población, pues no hay, como sí puede haber uno por otros sectores. Entonces creo que hay que ver esas dos posiciones. Y una tercera es el sector privado. De hecho, la ausencia de un sistema público eficiente hace que el sector privado pague muchas veces por lo mismo. Paga X, simultáneamente paga impuestos, paga al médico de cabecera, el médico de la fábrica, lo que sea, y paga seguro médico para sus ejecutivos y además hace gastos de bolsillo para un botiquín. Es decir, a lo mejor ejemplos muy lejanos, pero Inglaterra con su sistema público universal basado en impuestos, claro, pagan más de 40 y no sé cuánto por ciento de impuestos. Pero ellos, todo cuesta 6 libras, absolutamente todo, una quimioterapia y una gripe, y todo es provisto por el sector público. Alemania con su sistema universal basado en seguro social. Claro, esto permite que incluso el sector empresarial tenga más competitividad respecto en el ámbito internacional, porque está gastando mucho menos en eso. Yo creo que son dimensiones complejas, como usted dice. Sí, bueno, yo creo que el problema es no solo que no se resuelven los problemas, sino que vamos para atrás. Por ejemplo, incluso a pesar del famoso pacto hambre cero, la desnutrición aumentó en los niños de 1 a 2 años, que se supone que son los que fueron gestados cuando ya estaba el pacto hambre cero y la ventana de los 1000 días en implementación. Entonces vamos para atrás porque tenemos una pésima gestión de los recursos actuales y mucho menos pensar hacia el futuro. Y tener esa visión integral y de largo plazo que mencionaba el doctor Estrada. Por ejemplo, el tema similar a lo que él señalaba de Gran Bretaña con el sistema de salud financiado con impuestos. Eso incluso la ley orgánica del ICS del año 1947 ya lo prevé. Sí, bueno. Prevé llegar a ese sistema. Entonces, desde el punto de vista de modelo, pues hemos tenido al final también en partes, y las experiencias que mencionaba Maco, buenos diseños, pero el problema es la implementación de que los que llegan a hacerse cargo de la ejecución de estas políticas están en otra idea de llegar a disfrutar de la fiesta. Y otro problema importante, creo yo, aparte de lo que hablaba Maco de la carrera de servicio civil y todo, es el tema de fortalecer las estructuras intermedias de los ministerios, en el caso de salud, las jefaturas de área, las direcciones generales. Pero aquí lo que se ha buscado es nada más crear nuevos viceministros. Yo ayer buscaba en la página web del Ministerio de Salud Pública cuántos viceministros hay y qué funciones tienen y no aparece nada. Porque lo que se crea es nada más, como a alguien no se le puede nombrar a todos ministros, pues aunque sea de vices. Pero las estructuras que son la clave, que son las unidades de las jefaturas de área, las direcciones generales, esas están debilitadas. Las jefaturas de área se han vuelto botín de los diputados, como esa conversación que salió de una diputada con un jefe de área. Entonces, todas estas disfuncionalidades no dependen de que haya más o menos recursos,
sino que dependen, como también mencionaba Maco, de voluntad, de capacidad y de eficiencia. Sí. Bien importante hacer mucha conciencia en el sistema de partidos políticos. La Constitución, el sistema democrático, requiere los partidos políticos. Lamentablemente, muy poca gente participa, porque no es agradable estar en la política. Entonces, si los ciudadanos no están dispuestos a participar, porque siempre sale el tema, es que mira vos, mi negocio no me lo permite, a mi esposa no le gusta, mi profesión, vos no la puedo dejar. Entonces, desgraciadamente, tenemos lo que tenemos. Es una decisión de los guatemaltecos. Pero el sistema de partidos políticos es, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, el que va a incidir en tener no solamente una mejor salud pública, un mejor gobierno. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que ese sistema, que no nos gusta y por eso no participamos, logre efectivamente tomar conciencia de que hay que reorganizar? ¿No? Y repito, es el sistema de gobierno en su conjunto de cómo se va a hacer la asignación de recursos financiero, recurso humano y el respeto a la carrera de servicio civil, donde los mejores médicos, los mejores ingenieros, las mejores enfermeras, los mejores técnicos sean los que ocupen los lugares que necesitan ocupar y que el país los requiere, y no llenarnos de asistentes y de asistentes administrativos. Claro, uno ve que crece el nivel de población en el sector público, pero ¿para qué? Ese es el gran desafío. Bueno, yo creo que estamos pasando en una crisis tremenda, porque lo que hemos visto es un crecimiento de los trabajadores del ministerio más condicionado por los políticos locales que van determinando a quién se contrata. Entonces tenemos una masa laboral que no necesariamente son médicos, enfermeras, son personas que están atendiendo a la población, sino que tienen otras funciones, más por otras razones que quizá no vienen al caso comentar, pero que sí es lamentable, porque eso encarece mucho el presupuesto público que hay para salud. Yo siento que algo que hay que diferenciar muy bien es lo que es el nivel de desarrollo y el nivel de prioridad que uno le puede dar a la salud. Si uno quiere desarrollo, debe darse cuenta que la salud y la educación son ámbitos de inversión necesarios. Es decir, uno tiene Estados Unidos con el sistema de salud más caro, es decir, con el 15% del PIB, más allá del 15% del PIB, con 40 millones de norteamericanos sin cobertura, con datos sanitarios de algunas ciudades comparadas a las nuestras o las de África, digamos, y tenemos países donde el desarrollo, diríamos, no se ve tan grande como el de Estados Unidos, digamos, puede ser Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Pero con un sistema de salud que es mucho más potente y mucho más equitativo que el de Estados Unidos. Entonces, esa diferencia, yo creo que es un poco lo que se comentaba, yo creo que es el nivel de priorización y la claridad de a qué hay que invertirle. Y parece que en este país, salud y educación, y también tratando de evidenciar algunas labores que tiene el ministerio, que no solo es la prestación de servicios, sino es todo el tema de regulación. Es decir, la regulación de alimentos, el tema del agua. Es decir, hay una serie de funciones del ministerio que no solo es la provisión de atención a la población, sino es la regulación de una serie de aspectos que condicionan también la salud. Aquí podríamos seguir dándole muchas más vueltas al tema y encontraríamos, lamentablemente, no más buenas noticias, sino más problemas. Evidentemente tenemos un desafío extraordinario en lo que es el tema de salud pública. Es otro de los grandes desafíos de Guatemala, que son algunos cuantos, y no cabe duda que hay que seguir trabajando muy duro porque nos falta mucho camino por recorrer. Gracias por habernos acompañado a hacer este análisis sobre el tema de salud pública. Con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Hasta la próxima. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales. Ante las crisis recurrentes que atraviesa el sistema de salud pública del país, ¿qué cambios consideras que se pueden implementar para mejorar el acceso a la salud? Mario Callejas dijo: mayor inversión en salud pública en el presupuesto anual, elaborar una ley de servicio civil, mejor abastecimiento de medicamentos, etc. Luis Adolfo García comentó: desarticular todas las estructuras de corrupción. Con esto se liberarían recursos. Supervisar estrictamente el trabajo de muchos médicos y enfermeras irresponsables para que sean más humanos, empáticos y hagan bien su trabajo. Mejorar la atención y rapidez de la consulta externa y de emergencia. Mejorar la atención y rapidez de exámenes de laboratorio. Implementar un seguro médico público-privado donde el ciudadano aporte de acuerdo a sus posibilidades. Andrea Parra agregó:
facilitar, promover y difundir información respecto a los servicios que ya se ofrecen y los procesos para usarlos. Aunque el sistema de salud pública sea insuficiente, creo que es posible hacer más eficiente la manera en que se accede a ellos. Hay que buscar que los recursos que ya se destinan y los esfuerzos que ya se invierten tengan el mayor rendimiento y beneficien a un mayor número de personas.